Buenos días. En esta instancia voy a hablarles acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Hay que ser conscientes de que en cualquier puesto laboral que vayamos a ejercer, vamos a estar expuestos a enfermedades laborales y a accidentes laborales. Es por esta razón que hoy voy a hablarles acerca de estos dos temas. Voy a darles unas estadísticas y también voy a compartir casos donde se pueden evidenciar los accidentes y las enfermedades laborales. Actualmente se dio a conocer un informe de siniestralidad laboral. Este lo dio a conocer el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, donde dice que los accidentes laborales aumentaron en el primer trimestre de 2023. Esto quiere decir que desde enero hasta junio del 2023 han aumentado los accidentes laborales más que el año anterior, dado así que se han reportado 136.299 casos nuevos, lo que representa una tasa trimestral del 1,17 accidentes por cada 100 trabajadores. Se hizo un top 5 de las ciudades de Colombia donde más se evidencian los accidentes laborales. Estas son Magdalena, Boyacá, Norte de Santander, Bogotá y Antioquia. Tras darse a conocer este informe, el Consejo Colombiano de Seguridad dio su opinión, la cual fue que estos accidentes han ocurrido por la falta de responsabilidad y conciencia de las organizaciones. Esto quiere decir que tanto las pequeñas, las medianas y las grandes empresas generalmente no son conscientes de la responsabilidad que tienen al deber cuidar y garantizar la seguridad de sus trabajadores. Ahora continuamos con los casos reales sobre accidentes laborales que han ocurrido. Seleccioné 3 que se dan en distintos contextos. El primer caso es una explosión del depósito de combustible de un camión. El segundo es un buceador succionado en una instalación industrial. Y el tercero es la caída desde el tejado de una obra. El primer caso, cabe aclarar que en cada caso voy a decir el contexto de lo que ocurrió, las consecuencias, las causas y cómo se pudo haber evitado. En este primer caso, el contexto es que un trabajador de 42 años apenas llevaba 2 semanas trabajando en una empresa. Era nuevo y por ende tenía poca experiencia en esa organización. La poca experiencia se debía a que no conocía completamente y a profundidad los elementos y los procesos que la empresa manejaba. Un día llegó un trabajo en el cual era soldar ciertos elementos a un depósito de combustible. Esta tarea se la asignaron a él y pues él la aceptó. Sin embargo, al momento de realizarla, tenía el vestuario incorrecto debido a que tenía unos pantalones que sí lo protegían de las llamas, pero tenía una camisa manga corta, tenía una máscara pues para soldar y tenía unos guantes. Pero lo malo de esta situación era que esos elementos eran propios de él, es decir, no se los había dado la empresa. Y apenas inició el primer paso para ensamblar esas piezas en el depósito de combustible, explotó, dado así que su pantalón, el cual había sido rociado con gasolina y que con combustible y que él no se dio cuenta, se prendió y su solución fue rodar en el piso tratando de mitigar las llamas, mientras que sus compañeros con un extintor calificado lo apagaron. Las consecuencias de este hecho fue quemaduras graves en el trabajador y una incapacidad permanente por la gravedad de sus quemaduras. Las causas de este accidente fueron, primero, la ausencia de vigilancia, de control y dirección por persona competente. Como dije anteriormente, era un trabajador nuevo. Lo más coherente hubiera sido que algún
superior estuviera junto a él en ese momento para guiarlo y corregirlo en el proceso. Pero no fue así. La segunda fue que no identificaron ni evaluaron el riesgo y mucho menos tenían un plan en caso de que algo malo sucediera. Hay que ser conscientes de que si ni siquiera tuvieron la molestia de vigilarlo y de guiarlo, mucho menos iban a evaluar la situación y menos iban a tener un plan para prevenirlo en caso de que algo malo sucediera. Y la tercera causa fue no que el trabajador no tuviera las prendas y los equipos de protección adecuados. Como dije anteriormente, solo tenía 4 elementos básicos y que eran dados por él mismo. Según la investigación de todos los EPI, que son los elementos de protección necesarios para soldaduras, él debió necesitar una mascarilla de protección respiratoria, un mandil, unas polainas y las botas, pero no las tenía. Lo único que tenía eran los guantes y la pantalla facial para soldadura, lo cual no fue suficiente y no garantizó la seguridad del trabajador. ¿Cómo se hubiera evitado? Cogiendo las causas y siendo consecuentes con nuestras acciones. Se hubiera evitado, partamos de que se hubiera evitado si se hubiera evaluado la tarea y se hubiera tenido un plan de prevención para el procedimiento. Si se tiene un plan y se evalúa, por supuesto, van a saber qué hacer si algo sale mal, independientemente de que si el trabajador tenía vigilancia o no. El segundo caso es del buceador succionado en una instalación industrial. El contexto es un trabajador profesional por 35 años, el cual fue contratado por una empresa junto con su compañero a realizar tareas de mantenimiento en una industria. La tarea se iba a realizar tras paradas parciales. Esto quiere decir que la tarea del mantenimiento era por unos conductos que conectaban al agua. Este buzo tenía que sumergirse y llegar a los contenedores, a los conectores. Habían 2 conectores. Uno funcionaba constantemente y a una alta fuerza y el otro era parcial, se apagaba y se prendía. El mantenimiento iba a ser para ese conducto. Iban a aprovechar en los momentos en que iba a estar apagado para que los buzos ingresaran, hicieran el mantenimiento y darían por terminada la tarea. Sin embargo, los buzos no tenían total conocimiento de las tareas ni las consecuencias que esto podría traer. Lo que sucedió para llegar a las consecuencias fue que uno de los buzos, específicamente este trabajador profesional que es mencionado en la diapositiva, se acercó demasiado a ese conducto. ¿Qué quiero decir? Que el conducto, que era fuerte y que estaba bien, no estaba tan fuerte, tenía un leve movimiento y no era lo que le habían dicho. Y el segundo por el cual iban a ingresar a realizar el mantenimiento era el fuerte y no hacía paradas parciales. Este buzo, al acercarse demasiado a ese conducto, fue succionado y cuando los trabajadores se dieron cuenta, los que estaban encargados de esa tarea, sus superiores y los dueños de esa industria, no sabían qué hacer, estaban desconcertados y paralizados tras no saber qué medidas tomar. Después de unos 7-10 minutos, según el informe, encontraron el cuerpo del trabajador en la superficie de los conductos. Como es evidente, las consecuencias fue la muerte del trabajador. Las causas fue la falta de normas de seguridad, no supieron qué hacer,
Por eso fue una deficiente coordinación, no tenían reglas, no tenían una comunicación con los buzos para saber qué sucedía y no hicieron nada, no sabían qué hacer, no tenían un plan de contingencia. No se identificó los riesgos del puesto. Si los buzos ni siquiera sabían cuáles eran las consecuencias, ni tenían el conocimiento de la tarea en sí, partamos de que tampoco tenían la información correcta porque los conductos no tenían la información, no tenían las características que les habían dado. Y por último, no hay un sistema de protección. Según la Seguridad y Salud del Trabajo, que evidenció y escribió este informe sobre este caso, decían que el sistema de protección que pudo haberle salvado la vida a estos buzos, porque no descartan que el otro pudo haber también salido herido, era que alrededor de los conductos debió haber una circunferencia la cual limitara el acercarse demasiado a los conductos. Si ese limitante hubiera existido, el buzo no se hubiera acercado demasiado y no habría sido succionado por este conducto. ¿Cómo pudieron haberlo evitado? Teniendo un sistema de protección y un plan de contingencia. Y por último, el tercer caso es la caída del tejado de una obra. Este informe habla de un trabajador de 42 años, el cual iba a hacer una tarea en específico. Era contratista para esa obra. Él solo iba a ir a descargar y cargar los elementos necesarios para esta obra. Sin embargo, hubo un momento dado en el cual se le asignó otra tarea para la cual él no estaba preparado. Sin embargo, pues la realizó debido a que eran órdenes de quienes lo estaban contratando, de quienes estaban requiriendo su servicio. Lo que sucedió fue que su tarea era ensamblar los tejados de una obra. Lo que él no sabía era que esos tejados, esas láminas, eran de dos tipos, de dos calidades. La primera era una fuerte, las cuales se pueden subir encima de ellas para ensamblarlas. Y la segunda era aquellas que no se puede subir porque son muy delgadas y son muy frágiles. Él no sabía esa información, no la tenía, y al momento de ensamblar, él se subió al tejado, iba bien, pisaba las tejas fuertes, pero hubo un momento en que pisó las delgadas y se cayó. La consecuencia fue la muerte del trabajador. Las causas fue la ausencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas, no había protección y tampoco había un plan de contingencia por si sucedía. La falta de seguridad estructural de la cubierta, claramente si no tenían la información y ellos estaban encima del tejado, no había seguridad. Solo tenía, según el informe dice, que solo tenían las mallas donde se enganchan a una zona segura en caso de que se caigan. Pero él solo tenía la malla, más no la tenía asegurada en ninguna parte. Además, las instrucciones de trabajo inexistentes. Como dije, él fue a hacer una tarea y lo desviaron. Y la asignación de tarea a un trabajador con falta de experiencia. Por supuesto, le asignaron una tarea a la cual él nunca había hecho. Él solamente iba a trabajar en tierra, descargando y cargando materiales de obra, no hacer un trabajo de altura. ¿Cómo se hubiera prevenido este accidente? No asignándole otra tarea que no le correspondía por la falta de experiencia. Y hablamos del segundo tema, las enfermedades laborales. También existe otro informe que habla específicamente de las enfermedades laborales en el 2023. Se observó una disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tasa se ubicó en 25,8 enfermedades calificadas por cada 100.000 trabajadores, en contraste con la tasa de 135,7 registrada en el año previo. Aún así, se reportaron 3.004 casos de enfermedades laborales, lo que equivale a un promedio de 33 casos por día. Representa una reducción en comparación con el periodo del año 2022 y 2021. Al igual que el anterior informe,
En este se habla de dos ciudades en Colombia que presentan mayor enfermedades laborales, las cuales son Bogotá, con un registro de fallecimiento de 22 personas, y en Antioquia de 13 personas. El número de casos, los sectores de mayor cantidad de muertes reportaron fueron construcciones, transporte y almacenamiento y explotación de minas y canteras, donde más se evidencia las enfermedades laborales. Ahora hablamos de las enfermedades laborales más comunes. La primera es el síndrome del manguito rotatorio, la cual se acaba de agregar a esta lista debido a que han habido informes donde se está volviendo muy común este síndrome, el cual se trata del dolor fuerte que suele dar en el hombro. Esto se puede deber a cargar elementos pesados. Segundo es el lumbago no especificado. Es ese dolor que le da aquí a uno en la espalda baja, que también se puede ver o a aquellas actividades donde tienen que alzar elementos pesados y que por eso es un requisito que aquellos trabajos o tareas en el que tienen que alzar elementos pesados debe usar una malla o un sujetador que ejerza fuerza en el estómago, en el abdomen para evitar hernias o en otros casos una mala postura, por ejemplo aquellos que son secretarios o oficinistas. El tercero es la hipoacusia neurosensorial bilateral. Es cuando se ve afectado el oído a fuertes ruidos en un entorno laboral. Continuando, tenemos el síndrome del túnel del carpio, que es el más famoso y el más común en enfermedades laborales. Este se debe a las actividades, a las tareas repetitivas que debe ejercer uno usando la muñeca y la mano. Esta suele darse por escribir en teclado, usar mouse, usar muy seguido el celular. Y este dolor usualmente lo sufren los cajeros, los secretarios, entre otros. Tenemos también una enfermedad muy común, más mental, que es el estrés y la ansiedad. Independientemente del cargo laboral, uno puede atravesar y no está exento de pasar por ese estrés y ansiedad que puede ejercer el cargo o las tareas diarias. O la rutinidad, la monotonía, que también puede generar ansiedad. Y por último tenemos las contracturas y el dolor, que es cuando se encogen los músculos y usualmente se relaciona con el estrés. En un momento a otro se siente estresado y siente ese dolor en el cuello o esa tensión en los hombros, en la espalda baja, suele suceder, o también el dolor en la cabeza o el dolor de las mismas contracturas. Para finalizar, tenemos cuál es la importancia de mantener un entorno laboral seguro y saludable. Cito que no solo logra la salud de los trabajadores, sino también hace un aporte positivo a la productividad, la motivación, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida en general. Hay que ser conscientes que un trabajador que sabe que es importante para la empresa, que la empresa lo escucha, que la empresa lo apoya, le da seguridad y un ambiente saludable, un ambiente sano, es un trabajador feliz, que va a ser productivo, que tiene motivación de ir a trabajar y que por supuesto, si está motivado, si está feliz, si está a gusto por su ambiente, va a dar frutos, va a dar resultados que favorecen a la empresa. Es un intercambio. La empresa se preocupa por mí, por mi seguridad, por mi bienestar. Yo le respondo con buenos resultados, productividad y efectividad que garantiza que la empresa va a seguir progresando y mejorando día a día. Este fue todo y gracias por escuchar.